quiero compartirles un tema que lleva como título Los dos ladrones de la cruz. Los dos ladrones de la cruz. Y vamos a hablar un poquitico acerca de la historia de estos hombres. Vamos a analizar también un poco como el contexto y la situación que se estaba manifestando o se está dando en ese momento, de manera que espero que estén muy contentos. Si usted tiene la Biblia, por favor, vamos a mirar lo que dice la escritura en Lucas 23, 32 y 43. Solamente los voy a colocar a leer este texto si lo tienen. Si no, solamente me van a escuchar, porque sé que muchos de ustedes están usando su dispositivo celular, por ende entonces no van a poder leer la Biblia. Muy bien, entonces Lucas capítulo 23, verso 32 al verso 43, o los que están anotando. El resto de los versículos se los voy a leer. Muy bien, entonces Lucas 23, 32 al 43, nos habla de dos delincuentes. Estos delincuentes en esta noche de alguna manera representan los dos tipos de personas que pudiésemos estar en esta noche ante la presencia de Dios, ¿cierto? Uno de ellos sabemos que fue una persona que abrió su corazón a Jesús y otro de ellos sencillamente lo rechazó. Estamos en una pandemia que realmente nos ha limitado y ha traído muchos problemas a nuestra vida, especialmente a las familias y a los cristianos en el momento de reunirnos y algunos en el momento de ir, tener que salir a trabajar. Desafortunadamente, pues muchas personas han perdido también sus trabajos, pero quiero que en esta hora lo miremos desde la parte espiritual, porque podemos identificarnos con alguno de estos dos ladrones. Ambos y todos nosotros sabemos de que estos dos personajes eran pecadores, al igual que nosotros también. Somos pecadores y hemos cometido una cantidad de errores. Pero dice la Biblia desde el verso 32, llevaban también con él, hablando de Jesús, con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores estaba colgado y y le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le decía, ni aún, le decía al otro malhechor, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces vamos a analizar un poquitico, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, pero analicemos un poco como el trasfondo de esta situación. En primer lugar, ambos tuvieron una vida delictiva, es decir, eran malhechores de profesión, eran personas malas y por eso estaban en ese lugar. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Creo que una de las cosas que nosotros debemos de tener en claro es que el ambiente del pecado es algo natural en nosotros. Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, que es lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estos hombres eran pecadores, estas personas estaban allí en ese lugar porque habían cometido una cantidad de errores. Dice la Biblia que esos hombres eran malhechores, ¿cierto? Y eso les llevaba a que ellos tuvieran que pagar por su delincuencia, por su maldad y por todas las cosas que ellos habían hecho. Ahora, cada uno de nosotros también poseemos dentro de nosotros, en nuestro ambiente, en nuestra vida, en nuestra naturaleza, pecado, maldad e iniquidad. Ambos eran malos. La Biblia dice que todos nosotros pecamos, ¿verdad?
todas las obras que nosotros hacemos sencillamente son injustas. De hecho, la Biblia dice que incluso nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Bien, entonces de alguna manera nosotros podemos sentirnos identificados con estas personas. Ahora, tal vez nosotros no matamos, nosotros quizás no robamos, nosotros no le hacemos mal al prójimo, como muchos de nosotros a veces podemos justificarnos delante de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros en nuestra esencia o nuestro ambiente, nuestra naturaleza, somos pecadores. Podemos identificarnos con alguno de estos dos personajes que estamos analizando en esta hora. Dice la Biblia en Romanos 3, 9 al 12, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es interesante saber de que todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que todos nosotros cometemos errores, que todos nosotros, aunque a veces queramos hacer las cosas, nuestra misma naturaleza nos lleva a cometer errores y a cometer pecados que afectan nuestra integridad y generan una brecha delante de Dios. Nosotros pecamos no solamente con lo que hacemos, también pecamos con lo que vemos, pecamos con lo que oímos, pecamos también con lo que hablamos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles de nosotros como jóvenes es tratar de mejorar, tratar de controlar o de manejar nuestros pensamientos. Todos cometemos errores, todos fallamos con nuestros pensamientos. Ninguno de los que están en este lugar podrían decir, no, es que yo soy santo, ¿no? Pienso que todos somos pecadores, todos en algún momento le hemos fallado a Dios y seguramente todos le seguiremos fallando a Dios porque hace parte de nuestra naturaleza. Esto eran estos hombres también en su tiempo, en su contexto, personas malas y personas que eran catalogados como malhechores. Por eso habían sido llevados a la cruz. Eh, ellos estaban al borde de la muerte, ambos, pero hubo algo muy especial y es que ambos en medio de esa situación tuvieron una oportunidad. En su misericordia o en la misericordia de Dios, todos nosotros tenemos la oportunidad de ser levantados, de ser rescatados, sin necesidad de que Dios tenga que reprocharnos nada en nuestras vidas. Ambos tuvieron la oportunidad, pero ambos también fueron condenados, según lo que dice la historia bíblica, porque si estaban allí era porque habían sido condenados a muerte, ya estaban como en las últimas, por decirlo de esta manera. La Biblia dice en Romanos 3:23, el pecado es el que condena al ser humano. Es nuestro pecado el que nos condena, es nuestro pecado el que genera una división, es nuestro pecado el que genera una separación entre Dios y nosotros. Entonces podríamos decir en esta noche, chicos, que todos nosotros, los que estamos conectados y aún los que no están conectados en esta noche, estamos en condiciones similares a los que están, a como están estos hombres también, ¿cierto? Tal vez ellos tuvieron sus razones, tuvieron sus problemas, sus dificultades, pero si estaban en esa situación, iban a ser muertos, que era una de las muertes más trágicas en aquella época. Morir en la cruz, muchas personas podrían morir apedreadas, muchas personas les cortaban la mano según la ley, muchos morían a filo de espada, pero el caso más grave, más crítico, se daba cuando una persona era llevada a la cruz. Es decir, que no eran personas buenas, eran personas que estaban catalogados dentro de los rangos más altos de crueldad y de maldad para esta cultura. Merecían la muerte, sencillamente. Pero hubo una gran diferencia entre estos dos hombres. Y vamos a mirar entonces, en primer lugar, el que no se arrepintió. Vamos a mirar y vamos a recordar un poco lo que dice la Biblia ahí mismo en este pasaje de Lucas 23, vamos a leer el verso, o les voy a leer el verso 39. Y quiero referirme al que no se arrepintió, la actitud en medio de esta situación, porque nosotros podemos cometer muchos errores, nosotros podemos fallarle mucho a Dios, pero ¿sabe algo? Dios siempre va a analizar en nosotros la actitud. Dios siempre va a analizar en nuestras vidas la actitud que nosotros vamos a poner frente a las situaciones de nuestra vida. Yo sé que muchos en estos momentos no podemos asistir a la iglesia y eso pues todos lo sabemos. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera se está acercando usted a Dios? ¿De qué manera usted está buscando la forma de restaurar su vida? Porque para algunos tal vez este tiempo de no asistir a la iglesia
puede ser la oportunidad para hacer y deshacer, o la excusa perfecta para decir, pues no voy a orar, no voy a leer la Biblia, porque algunos leen la Biblia solamente cuando van a la iglesia, algunos cantan alabanza solamente cuando van al culto, y sería la excelente oportunidad para que muchos digan en su corazón, pues como no hay culto, como no hay reuniones, como no puedo asistir al grupo de jóvenes, entonces tengo la excusa con el líder, con el pastor, y más bien empiezo a hacer cosas incorrectas. Ahora muchos dirán, bueno, pastor, pero es que ¿cómo lo vamos a hacer si yo no salgo a rumbear porque no podemos salir, ni siquiera me puedo ir con mis compañeros? Pues déjeme decirle que la Biblia dice que el pecado de nosotros nace desde el corazón, nace de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Yo puedo pecar sin salir de mi casa. Yo puedo utilizar en estos días las redes sociales, por ejemplo, para hacer cosas incorrectas, para generar daño en la vida de otras personas. Yo puedo, incluso muchos pueden utilizar hoy en día las redes sociales para meterse a las páginas pornográficas y hacer una cantidad de cosas o enredar a las niñas. Eso también es un pecado delante de Dios. A veces no tenemos que salir de nuestra casa para pecar, porque el pecado está ese dentro de nosotros. Pero ojo, Dios va a valorar la actitud de nuestro corazón. Dios va a analizar realmente en este tiempo de cuarentena cómo va a ser nuestra actitud, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. Entonces vamos a mirar una diferencia entre estos dos hombres que aunque eran malhechores, aunque eran personas malas, aunque eran personas de lo peor de la sociedad, porque si llegaron hasta ese nivel de la cruz es porque algo estaba pasando o algo pasó en sus vidas que lo llevaron al castigo más cruel y más difícil de aquel entonces. Entonces miremos el primer personaje, el que no se arrepintió. El verso 29 dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este primer personaje? Una persona con un corazón duro, que en medio de su problema, que en medio de su situación, buscó la oportunidad para injuriar, para hablar mal de Jesús. Mire, en medio de esta situación, yo no sé cuál es la actitud que usted está tomando. He sabido de algunos que en medio de esta situación están buscando a Dios, están orando al Señor, están buscando al Dios Todopoderoso. Nosotros abrimos unos espacios de oración de lunes a domingo a las 6 de la mañana. Y bueno, a veces me preocupa porque no se madruga mucho a orar. Y también abrimos otro grupo a las 9 de la noche. Yo quiero motivarle a usted para que en este tiempo usted busque a Dios. Y ojalá se una con este grupo que está orando a las 6 de la mañana o con este grupo que está orando a las 8 de la noche, a las 8. Porque en medio de esta situación, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes es buscar más a Dios. No sé cuántos de ustedes están de acuerdo, pero quiero sembrar en ustedes esto. Tenemos que buscar más a Dios. No es la excusa para injuriar ni para cargarnos con Dios. ¿Sí? Porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que es necio utiliza esta oportunidad para cargarse con Dios y decir, por culpa de Dios es que estamos así, ¿no? Yo estoy de acuerdo de alguna manera, no, yo estoy de acuerdo con lo que les voy a decir y estoy seguro. Si bien es cierto que Dios a veces no hace las cosas, Dios las permite. Y yo creo que Dios está permitiendo toda esta pandemia con un propósito y es llevarnos a todos a una reflexión, es llevarnos a que podamos reflexionar sobre nuestra vida. En estos días escuchaba un hombre diciendo, ¿para qué le pedimos a Dios que nos permita volver a, como a recuperar lo que éramos antes, si tal vez lo que hacíamos antes no era bueno delante de Dios? ¿Para qué queremos volver a la libertad y al estilo de vida que teníamos antes si tal vez ese estilo de vida no es el mejor? Queremos volver a vivir lo de antes, queremos a que nuestra vida sea una vida normal como antes. Mi pregunta es, ¿esa vida normal que usted tenía era la vida que le agradaba a Dios? Porque si usted está seguro de que la vida que usted llevaba hace unos meses atrás era una vida buena, usted puede decir, listo, está bien. Pero si el estilo de vida que usted estaba llevando no era un estilo de vida de santidad, de rectitud, de obediencia, de servicio, ¿para qué volver a esa vida si finalmente lo que va a hacer es injuriar a Dios? Yo creo que está bien que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a esto, pero tiene que haber unos cambios antes de eso. Porque este hombre en medio de su situación, dice la Biblia que le injuriaba a Dios.
Él menospreció al Señor. Como muchos hoy en día en medio de la situación todavía se siguen menospreciando. Reitero lo que dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Algunos viven de esa manera. Incluso algunos creen en Dios, pero viven la vida como si no conocieran a Dios. Y somos cristianos. Y tal vez podemos estar en este grupo muy especial, pero mi pregunta es, ¿qué actitud estamos teniendo frente a esta situación? ¿Será que esto nos está llevando a arrepentirnos o nos está llevando a tener esta actitud como la de este ladrón, este malhechor, que lo que hacía era injuriar al Señor? En segundo lugar, le interesaba solo el beneficio propio y el beneficio material. ¿Qué era lo que le decía a este hombre? Bájenos de aquí, ¿cierto? Él lo que le interesaba en ese momento era un beneficio físico, era un beneficio material. Seguramente si Jesús lo hubiera bajado de la cruz, hubiera seguido delinquiendo. El problema no es la pandemia, el problema es lo que Dios quiere hablarnos en estos días a nuestro corazón, muchachos. Yo creo que tenemos que aprender en estos días a valorar muchas cosas y una de ellas es la presencia de Dios. Porque muchos han construido la presencia de Dios solamente de una vida religiosa. Y hoy que estamos en esta situación, que no podemos salir, yo no sé cuántos de ustedes han aprendido a valorar la presencia de Dios. Y si lo está haciendo, lo felicito. Yo estoy aprendiendo a valorar la presencia de Dios. Créame que este tiempo a mí me ha servido mucho para orar más a Dios, para estudiar más a Dios, para estudiar más en Dios la palabra. Me ha servido para estar mucho más tiempo con mi familia, para dedicarme más a mis hijas, dedicarme más a mi esposa. También he trabajado muchísimo. Pero más que quejarme y más que injuriar a Dios, pienso que he aprendido a valorar más a Dios y he tratado de estar un poco más cerca. Me he interesado un poco más. No he sido como este ladrón que se interesó solamente por el beneficio físico, por lo material, al decirle, bájenos de aquí o bájame de aquí. En tercer lugar, este hombre en medio de su situación no reconoció su pecado. Seguramente él decía, no merezco estar aquí. Él no reconoció su pecado. Yo le pregunto algo, ¿será que frente a esta situación usted sabe que la vida que usted venía viviendo no era la correcta? ¿Será que usted puede decir, ve, realmente yo creo que Dios nos está dando una lección de vida, yo creo que mi vida puede ser mejor? O se echó, o se recostó, o sencillamente está contento porque así no tiene que ir a la iglesia y no tiene que hacer nada para Dios. Bueno, uno de los problemas de este hombre fue que no reconoció su pecado tampoco. Mira que en ningún momento, si usted lee la historia, se da cuenta de que este hombre reconoció su pecado. Solamente cuestionó a Jesús y le dijo que lo salvara, que lo bajara de la cruz. Otro punto importante de la actitud de este hombre fue que ni estando, ni estando a punto de morir, se humilló ante Dios, ¿cierto? Ni siquiera estando en esa situación. ¿Qué más le iba a pasar a este hombre después de estar crucificado en la cruz, derramando sangre, a mediodía? Porque ese suceso fue a mediodía, entre las 11 12 de la mañana. ¿Qué más le esperaba? ¿Qué futuro tenía este hombre en esa situación? Pues morirse. Pero aún en medio de esa situación, este hombre nunca se humilló delante de Dios. El hombre no se arrepintió, sino que sencillamente tomó su orgullo, su soberbia, y lo que hizo fue desafiar a Dios. Entonces vemos cuatro cosas allí: el menosprecio al Señor, que le interesaba solamente el beneficio físico y material, no reconoció su pecado, y por último, ni aún muriéndose, se humilló ante la presencia de Dios. Es la actitud de uno de los malhechores, de uno de los ladrones que estaban cerca de Jesús o que estaba crucificado con Jesús. Pero encontramos otro aspecto importante, el otro, que también era malo, que también era perverso. Y dice la Biblia del verso 40 al verso 42. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición, en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos de acuerdo a nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso lo dice Lucas 23, verso 40 al verso 42. Entonces vamos a resaltar varias cosas y varias actitudes
que tuvo este hombre según lo que dice la Biblia. En primer lugar, dice que tuvo temor de Dios. Claro, cuando le dijo respondiendo al otro, le dijo, ni aún temes a Dios estando en esta condenación o en esta condición. El temor de Dios nos hace ver nuestro pecado. ¿Y sabe qué había en este muchacho o en esta persona? Temor de Dios. Él tenía temor de Dios, porque él cuestionó a su amigo o a la persona que estaba allí y le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. El hombre tenía temor de Dios, lo paró en seco. Mi pregunta esta noche es, ¿tenemos temor de Dios? ¿Tenemos respeto de Dios? ¿Será que esta situación nos está llevando a nosotros a acercarnos a Dios? O como les digo, nos está llevando a ser peores, justificándonos y diciendo, pues como no voy a la iglesia, entonces cuando vuelvo me arrepiento. Déjeme decirle que las situaciones que están pasando en estos momentos hace parte del cumplimiento de las profecías y lo que el Señor eh, dijo que iba a venir sobre toda la humanidad. Es decir, estamos muy cerca de tener un encuentro con Dios. En estos días les cuento que tuve un sueño hasta muy tenebroso. Yo no soy profeta, pero sí tuve un sueño muy maluco en estos días, donde a través de ese sueño vi de que faltaba pocos días para que algo iba a suceder y en el sueño me dijo que era 20 días. En 20 días iba a pasar algo. Yo no sé si fueron los frijoles que me comí, yo no sé si fue algo, alguna cosa, pero ese sueño fue impresionante y fue a la madrugada y volví, me acosté a dormir y el sueño siguió en la misma conexión. Y estaba mi esposa allí y me decía en 20 días, en 20 días, en 20 días. No sé si es que en 20 días se va a acabar la cuarentena o en 20 días va a pasar algo, no lo sé. Ahora, tampoco estoy diciendo que es una profecía, le estoy contando un sueño, pero en mi espíritu yo sí percibo de que la venida del Señor está muy cerca y que cada día se están cumpliendo las promesas. Me impresionó hace más o menos como 8 días que escuché una noticia de que están reuniendo a todos los judíos, hay unos aviones a nivel mundial que están haciendo como unos recorridos antes de que se propagara esto más fuerte y están recogiendo a todos los judíos. ¿Sabía usted que uno de los cumplimientos de las profecías es la unión o la reunión de todos los judíos? O sea, que todos los judíos van a emigrar, van a salir de los países donde están ubicados, sea en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Australia, todos los judíos se van a reunir nuevamente en su territorio. Y eso es uno de los cumplimientos de la palabra de Dios. Entonces, hace como 8 o 15 días que yo escuché esa noticia, dije, uy, vino a mi mente y yo dije, y se están cumpliendo las profecías de la palabra. Porque esto se cumple, porque se cumple. La Biblia dice de que ni un punto ni una coma va a pasar antes de que se cumplan todas las cosas. Entonces, créame que de alguna manera esto me está llevando a mí a una reflexión, a buscar mucho más a Dios. Ahora, mi deseo en esta noche no es sembrarle a usted temor, pero sí canalizar su energía y llevarlo a que miremos a Dios, a que tenemos que volvernos a Dios, a que nos reconciliemos con Dios y a que tengamos temor de Dios, que es este punto que estoy compartiendo, el temor a Dios. En segundo lugar, este otro hombre que estaba en la cruz dice que reconoció su pecado. En el verso 41, él dijo, es justo nuestro castigo, es justo nuestro castigo. O sea, él reconoció que él estaba ahí no por injusticia, sino porque él había hecho lo malo. Y era necesario pagar por sus hechos, por sus consecuencias. Es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, aprender a reconocer, ¿verdad?, nuestros pecados, aprender a reconocer que nosotros hemos cometido una cantidad de errores. Dice este hombre que estaba al lado de Jesús, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. Y habló de Jesús y dijo, mas este ningún mal hizo. Entonces había un corazón de mucha sinceridad al reconocer su propio pecado. En tercer lugar, declaró la inocencia de Jesús cuando dijo, este ningún mal hizo. Era muy sincero este hombre, en medio de su pecado, en medio de su situación, fue muy sincero con Jesús y fue muy sincero con su amigo. Fue una persona muy honesta y creo que es algo que tenemos que trabajar y construir nosotros, la honestidad delante de Dios. En cuarto lugar, las circunstancias lo condujeron a pensar en lo espiritual. Ojo, me gusta mucho este punto. Las circunstancias lo condujeron a pensar en lo espiritual. Mire lo que le dijo en el verso 42. Le dijo, acuérdate de mí.
O sea, él sabía que era Jesús, que era el Mesías. Y en medio de su situación, en medio de su condición, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, este pasaje me lleva a entender de que él pudo entender y pudo tomar las circunstancias pensando en lo espiritual, entendiendo que la vida de él no podía finalizar así, que no podía finalizar estando en la condición de ladrón y de malhechor. Él sabía que había una luz, sabía que había una esperanza, él sabía que era la oportunidad de su vida. La situación lo llevó a eso. Qué bueno que nuestra situación en estos días nos lleve a recapacitar y no nos lleve a cargarnos con Dios, sino que más bien me conduzca a pensar en lo espiritual, no a mirar la manera cómo hago la maldad, cómo hago el daño dentro de mi casa, o cómo uso las redes para engañar, para destruir, para afectar, no, sino que esta situación me lleve a mí a reflexionar y me diga, Dios quiere hacer algo, Dios quiere restaurar mi vida, Dios quiere restaurar las relaciones con mi familia, Dios me ha puesto para que yo sea un testimonio para mi familia, o sea, que podamos encauzar todo esto, muchachos, a algo espiritual. A diferencia del otro, no pidió ser bajado de la cruz, sino que se preocupó por la salvación de su alma. Tremendo. Este, a diferencia del otro, no pensó en cómo se podía salvar físicamente y cómo podía recuperar la libertad, sino que el hombre fue más futurista. Y él dijo, no, pues ya quizás de aquí no me voy a bajar, pero para mí lo más importante es la eternidad. Entonces le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí. O sea, es maravilloso saber esto. Entonces le pidió misericordia al Señor. La persona indicada para ayudarnos en cada situación siempre va a ser el Señor. La persona que nos va a ayudar a sobrellevar esta cuarentena va a ser el Señor. Yo sé que muchos de ustedes están preocupados por la economía, muchos de ustedes dependen de sus padres, muchos de ustedes perdieron sus empleos, muchos de ustedes no han podido producir. Muchachos, pero aferrémonos a la misericordia de Dios, aferrémonos a esa persona que nos dio la vida y que está permitiendo que todo esto suceda, porque yo sé que Dios lo está permitiendo. Si no fuera así, entonces Dios cortaría esto y sencillamente. Pero estoy completamente seguro de que Dios quiere darnos una lección de vida. Y me encanta saber que hay muchas personas que en medio de este proceso están buscando más a Dios. Me alegra saber y darme cuenta de jóvenes que están utilizando esta situación para acercarse a Dios. Cuando viene un juicio de Dios, no viene para destruir, sino para construir. Obviamente en este proceso muchas personas van a morir, sí, desafortunadamente. Pero aferrémonos a ese amor y a esa misericordia de Dios y hagamos las cosas correctas, porque Dios nos está dando una lección de vida y nos está enseñando a valorar su presencia, a valorar la iglesia, a valorar nuestras familias, a valorar el medio ambiente, a valorar muchos elementos y muchas cosas. Pero entonces tenemos que aferrarnos a la misericordia del Señor. Y por último, la respuesta inmediata de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo frente a esta situación? En el verso 43, ante la iniciativa de este hombre de tener una buena actitud frente a la cruz, Jesús le respondió en el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, qué palabra tan restauradora, qué palabra tan motivadora. Fue una palabra, una exposición hermosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera le dijo mañana ni pasado mañana. O sea, Jesús tomó tan en serio esa actitud, ese sentir de este muchacho, de esta persona que le dijo, a partir de hoy estarás conmigo. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, Dios quiere que sea hoy, no es mañana ni pasado mañana, hoy. Ustedes que están conectados, que recibieron este llamado de Dios, que se interesaron por esta transmisión, es hoy. Yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo ha sido este proceso, yo no sé cómo ha sido esta cuarentena y no puedo abrir los micrófonos para preguntarles a todos cómo les ha ido. Dios lo sabe. Pero le aseguro que si usted abre su corazón al Señor en esta hora, yo sé que a partir de hoy, no le voy a decir que se va a morir, ni mucho menos, pero a partir de hoy puede empezar a haber un cambio en su vida. Eso le digo, a partir de hoy estarás conmigo. En segundo lugar, Dios se deleita en extendernos su misericordia. O sea, Dios es bueno y Él se deleita en extendernos ese amor y esa misericordia. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en extender su misericordia.
En tercer lugar, Cristo no excluye a ningún pecador. Independientemente de la situación y la condición en la que haya estado ese muchacho, Jesús nunca lo excluyó, ni mucho menos. Dice la Biblia en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Es decir, que Dios no excluye a ninguna persona independientemente de las cosas que hayamos hecho. Dios nos ama y Él está dispuesto en este proceso de cuarentena a levantarnos y a restaurarnos. Y lo último, aunque las personas estén condenadas a muerte, como fue en este caso de este malhechor, su alma puede ser salva, pudo ser salva y nuestra alma puede ser salva también, ¿cierto? Si nosotros lo creemos. Dios lo restauró por encima de la salud, por encima del problema que él tenía material, y Dios nos puede restaurar y nos puede levantar independientemente de la situación en la que nosotros estemos. Para este malhechor quizás le faltaban solamente minutos para morir, ¿sí? Independientemente de lo que estuviera pasando, ¿sí? Independientemente de la situación que estuviera pasando y de los minutos que tenía él para vivir, Jesús llegó en el momento oportuno. Así que si esta noche usted está conectado con nosotros en este servicio especial, en este grupo especial, es porque Dios tiene algo para usted. Tome este tiempo, muchachos, como una oportunidad de Dios. No lo mire como un castigo de Dios, aunque puede ser un juicio de Dios, pero tome este momento de cuarentena como la oportunidad para usted restaurarse en Dios, para acercarse a Dios. Tal vez sea la última oportunidad que Dios le esté dando en este tiempo. No estoy deseando que usted se muera, ni tampoco le voy a decir es que usted se va a morir. No, no lo sé. No puedo decirlo, yo no soy Dios. Pero quizás Dios hace mucho tiempo le está llamando a usted. Quizás Dios hace mucho tiempo le está dando oportunidades para ayudarlo, para que usted salga de esa situación. Tal vez Dios en este tiempo le está dando la oportunidad para que usted se arrepienta y para que realmente usted se comprometa con Dios y tal vez se comprometa con la iglesia y tal vez se comprometa con el ministerio de jóvenes. Y tal vez sea la última oportunidad. No sé qué va a pasar. Pero para este malhechor fue la última oportunidad. La gran diferencia fue que él supo aprovechar su última oportunidad. ¿Por qué? Porque temía a Dios, porque reconoció su pecado, porque declaró la inocencia de Jesús, reconoció de que él sí merecía, que Jesús no merecía estar en ese lugar y que él sí merecía la muerte, pero en medio de eso reconoció el amor y la grandeza de Dios y se apoderó de esa oportunidad espiritual para ser salvo. Y como respuesta encontró el amor de Dios, la misericordia de Dios que le dijo, a partir de hoy estarás conmigo. Mi pregunta es, a partir de hoy, ¿qué va a pasar en su vida? A partir de hoy, ¿qué va a provocar usted en su vida? ¿Va a seguir viendo una vida desordenada? ¿O necesita un juicio? ¿O necesita un castigo? ¿O necesita enfermarse del COVID-19? ¿O necesita estar reducido en una cama para poder entender y darle el lugar que Jesús merece en su vida? Es una decisión y cada uno de nosotros estamos con la oportunidad. Yo lo llamo un cuarto de hora. Este es su cuarto de hora. Y lo que pasa en esta cuarentena va a determinar si usted se va a potenciar a crecer o va a seguir así para luego después de esto acabar de hundirse más. Usted lo decide, qué quiere hacer en su vida. Si quiere aprovechar este tiempo para estar encerrado, acercarse a Dios, restaurar su vida con Dios, y valorar las cosas de Dios para después de esto avanzar, o sencillamente va a usar esto para quedarse, para hundirse más y después de volver a la vida que lleva antes. Si ese es su deseo, lo puede hacer, pero el deseo de Dios es otro, restaurarnos, levantarnos. Yo quiero bendecir su vida, quiero darle muchas gracias por haber sacado este tiempo y este espacio. Lo seguiremos haciendo. Cada día vamos a innovar más, nos estamos reinventando, no nos estamos desanimando, nos estamos reinventando. Y yo sé que si la Iglesia de los Hechos hubiera tenido estas redes y estos recursos para predicar el Evangelio, pienso que lo hubieran hecho de una manera extraordinaria. Ellos tuvieron que pasar por situaciones difíciles, incluso muchos de ellos murieron, fueron mártires, pero nunca se detuvieron. Estuvieron en la cárcel, muchos fueron apedreados, muchos fueron azotados, muchos fueron encarcelados, muchos fueron quemados.
Usted lee la historia de los discípulos, todos ellos fueron mártires y murieron muy mal, destruidos, quemados, aserrados, olvidados por la sociedad. No ha llegado eso todavía, solamente es una pandemia que nos tendrá encerrados no sé cuánto tiempo y no sé cuándo nos vamos a volver a reunir en los cultos de jóvenes, no lo sé. Pero mientras esto llega, seguiremos haciendo estos espacios. Espero que usted pueda estar, pero sobre todo que aproveche este tiempo para estar en su casa, con su familia y busque a Dios desde su casa. Allí va a encontrar también a Dios y no espere congregarse y reunirse. Si usted lo hace desde este momento, desde este instante, desde esta semana, desde hoy mismo, cuando volvamos a tener cultos, no sé en cuándo, si en 1 o en 2 meses, no lo sé, le aseguro que va a valorar mucho más la presencia de Dios y habrá alcanzado un nivel de santidad y de pureza. Si no, también lo puede hacer, pero te aseguro que no va a ser nada bueno. Vamos a hacer una oración para finalizar. Saludo a todos los que se conectaron ahora. Sé que hay algunas personas de Cartago. Gracias por estar acá, pastores, líderes de jóvenes, a La Unión, Tuluá. Gracias por estar aquí conectados. Gracias por acompañarnos y quiero inspirarles para que esto que estamos haciendo hoy lo podamos hacer con nuestros jóvenes, porque la iglesia de Cristo no está cerrada. El templo está cerrado, pero la iglesia como tal está abierta. Y hay que trabajarla y hay que cultivarla todos los días. Oremos un momento. Mientras me colaboran allí con la guitarra, vamos a orar un momentico al Señor. Solamente necesitamos ahí el audio. Juan Esteban me colabora ahí con la guitarrita, le abrimos el micrófono a él y oremos un momento a Dios. Y aprovechemos este momento para orar al Señor. Oremos, Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque yo sé que es un llamado lo que nos estás haciendo en estos días. Yo sé de que este proceso y esta prueba y esta pandemia no ha sido algo que nos ha llenado de mucha alegría ni de mucho gozo. Al contrario, ha traído preocupación. Al contrario, ha traído, Señor, angustia y depresión en algunos. Pero yo te pido, Señor, que nos permitas ver esta prueba y este proceso, Dios, como la oportunidad para acercarnos a ti. Señor, perdónanos, porque tal vez el tiempo que hemos estado afuera, Dios, no hicimos las cosas bien delante de ti. Tal vez no hicimos las cosas correctas delante de tu altar, Dios. Tal vez no supimos valorar tu presencia, no supimos valorar la iglesia, no supimos valorar el ministerio que nos diste, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por mi pecado, por el pecado del liderazgo y por el pecado de todos los jóvenes, Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes. Y te pido, Señor, que nos renueves. Y te pido, Señor, que nos restaures. Y te pido, Señor, que nos vivifiques. Y te pido, Señor, que nos transformes en este tiempo. Vamos, por un momento, ahí con sus ojos cerrados, dígale, Señor, obra en mi vida, transfórmame. Transfórmame a tu imagen, transfórmame a tu voluntad. Transfórmame, Señor, a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Dios mío, todos deseamos de alguna manera, Dios, volver a nuestra vida que llevábamos antes. Pero antes de llegar a esa vida que teníamos antes, Dios, ayúdanos a que podamos llegar de la manera que tú quieres. Porque la vida que llevábamos antes tampoco era una vida que te agradaba, tampoco era una vida de obediencia, tampoco era una vida de compromiso, Dios. Por eso te pido, Señor, que si abres nuevamente esa puerta para volver, Señor, que sea mucho mejor. Y que hoy podamos construirlo y que hoy podamos trabajarlo y que hoy, Dios mío, podamos con nuestro corazón, Dios mío, volver a ti, Señor. Tu palabra dice que si nosotros volvemos a ti, tú vas a volver a nosotros. Hoy te pido, Señor, por cada persona que está conectada en esta reunión, te pido que restaure sus mentes, que restaure sus corazones, Dios, y que la obra que tú has empezado en sus vidas sea perfeccionada. Bendigo la vida de cada uno de estos muchachos. Bendigo cada familia que nos está viendo en esta noche. Ayúdanos a honrar a nuestros padres. Ayúdanos a pasar tiempo con las esposas, con los esposos, con los hijos a los que tenemos. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en tu presencia, Dios mío. Te lo pido en esta hora. Vuelve el corazón de los padres a los hijos y vuelve el corazón de los hijos a los padres. Vuélvenos a ti, Jesús.